Dale. Gracias. Ok, gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio académico y de capacitación que lideramos desde la UMAT de Barrancabermeja, que son las Escuelas de Campo Virtuales 2020 UMATA Capacita. En el tema de hoy tenemos el uso y manejo de enmiendas y fertilización en suelos tropicales ácidos, como son los de nuestro municipio de Barrancabermeja y sus alrededores. Nuestro invitado de hoy es el ingeniero David Fernando Torres Hernández, agrónomo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, magíster en fisiología vegetal y magíster en ciencias agrarias con énfasis en suelos y bosques. Actualmente es estudiante de doctorado en ciencias agrarias con énfasis en producción tropical sostenible y docente de maestría en ciencias agrarias con énfasis en suelos y aguas. También es director técnico latinoamericano de Río Claro Tecnología en Agricultura. Le damos un saludo para el ingeniero David. Bienvenido, ingeniero. Muy buenas tardes para todos. Como me presentó Vladimir, mi nombre es David Torres, soy ingeniero agrónomo y pues para el día de hoy les traigo una conferencia sobre el manejo de enmiendas y fertilizantes en suelos de carácter ácido, en suelos tropicales, que son pues los suelos ácidos aquí en Colombia abarcan el 85% del área total cultivable en el país. Sí, ingeniero. Bueno, en este momento, pues le damos paso a usted, por favor, para que comencemos sin más preámbulos Sí, esta charla. Mientras que usted va abriendo la charla, cabe recordarle a todas las personas que nos están siguiendo que abran sus redes sociales y nos pueden seguir en Facebook como Umata Barranca Bermeja, como en este momento lo están haciendo, en Twitter como Umata Barranca Bermeja, en Instagram, Umata Barranca Bermeja, y en YouTube, todas las charlas que estamos entregando en este día, en estas escuelas de campo, las estamos montando o colgando en esta plataforma para que también las puedan ver posteriormente. Entonces, mientras que el ingeniero David Fernando nos abre la presentación, vamos ingresando rápidamente a suscribirnos, a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Cabe recordar también que las asistencias técnicas las pueden también solicitar a través de estas redes o directamente con los teléfonos que tenemos de todos los funcionarios y también a través de una plataforma web que tenemos en la página de la alcaldía municipal para que puedan hacer asistencia o solicitudes que podamos nosotros enmendar. Nosotros, pues, nuestra oferta institucional conocen que es principalmente la asistencia técnica agropecuaria. Tenemos el programa de mecanización, el programa de inseminación artificial, entre otros manejamos y principalmente la asistencia técnica agropecuaria. Entonces, sin más preámbulos, le damos paso aquí al ingeniero David. El auditorio es todo suyo, ingeniero. Bien, pues. Bueno, muchas gracias, Vladimir, muy amable. Ahí están viendo ya mi presentación, ¿sí? Por favor, me Sí, confirman. señor. Perfecto. Listo. Perfecto. Se está viendo perfecto. Bien, pues. Bueno, entonces, para el día de hoy les traigo una charla titulada Uso y manejo de enmiendas y fertilizantes en suelos tropicales. A modo de contenido vamos a trabajar una pequeña introducción, después vamos a hablar un poco del mejoramiento químico de suelos, algunas generalidades, fuentes alternativas de fertilización, planes de fertilización y algunas conclusiones generales. A modo de introducción, cuando nosotros hablamos de los factores relevantes del manejo de suelos para el logro de altas productividades, hablamos de que dentro de los factores de la productividad nosotros tenemos el clima. El clima es el factor más importante de la productividad agrícola, abarca el 50% o involucra el 50% del total de la producción. Después tenemos el suelo con un 23%, tenemos el manejo fitosanitario, manejo de plagas y o enfermedades con el 14%, y también tenemos el material vegetal y cómo tiene un potencial genéticamente productivo bajo las condiciones o las propiedades anteriormente mencionadas o los factores anteriormente mencionados.
Pero hay una situación y es que nosotros no controlamos el clima. Entonces, cuando se omite el clima como factor no controlable de la productividad agrícola, el suelo pasa a ser el factor más importante, abarcando cerca del 46% del total de la producción. Cuando nosotros hablamos del recurso suelo, el suelo se deriva en tres propiedades principales, que son las siguientes: las propiedades físicas, ¿sí?, las químicas y las biológicas. Cuando hablamos de las propiedades físicas, nos referimos principalmente a la capacidad que tenga el suelo de permitir el movimiento de agua a través de los diferentes horizontes que se encuentren en este, y también permitir la retención de la misma en términos de aprovechabilidad para los cultivos, ¿sí? Un suelo con poca fertilidad desde el punto de vista físico sería un suelo con un alto grado de compactación, un suelo con una baja porosidad, un suelo que no permita la conductividad hidráulica ni tampoco la retención de agua en términos de aprovechabilidad para las plantas. También tenemos las propiedades biológicas. Cuando nosotros hacemos referencia a propiedades biológicas, nos referimos principalmente a aquellos microorganismos benéficos que se encuentran en la rizósfera, que es esa porción de suelo ocupada por la raíz, y que ayudan en todos los procesos de dinámica nutricional de los diferentes elementos. Cuando nosotros no tenemos microbiología en nuestros suelos, ¿sí?, cuando nosotros no tenemos una buena actividad biológica en el suelo, de nada nos sirven los mejores planes de fertilización, los mejores planes de enmiendas, porque la microbiología es fundamental para asegurar la dinámica nutricional en nuestros cultivos, ¿sí? Una planta como individuo, o sea, digamos, en ausencia de microorganismos benéficos a nivel de la rizósfera, que es esa porción de suelo ocupada por la raíz, puede expresar un máximo de un 30% de su potencial en términos de dinámica nutricional, en absorción de agua y nutrientes minerales. La microbiología le ofrece ese otro 70% en términos de dinámica nutricional. Entonces es fundamental tener una buena microbiología en nuestros suelos. A nivel de propiedades químicas, cuando nosotros hablamos de propiedades químicas, estas son las principales. Destacamos pH, que es el potencial de iones de hidrógeno. Cuando nosotros hablamos del pH ideal para el establecimiento de cultivos, se parte de que el pH ideal para el crecimiento y desarrollo de las plantas es un pH comprendido entre 5.5 a máximo 6.5, ¿sí? Partiendo de que en un pH 5.5 ya no hay presencia de aluminio de cambio o acidez intercambiable, ¿sí? Resulta que cuando nosotros tenemos suelos de carácter ácido, o sea, pHs inferiores a 5.5, para el caso de Magdalena Medio, suelos de Barranca Bermeja, se encuentran pHs inclusive del orden de extremadamente ácidos, del orden de 3.5 a 4.5. Bajo esa condición de pH hay un elemento que aparece en altas concentraciones, que es el aluminio, ¿sí? El aluminio es un elemento que genera toxicidad para el crecimiento y desarrollo vegetal, principalmente a nivel de la raíz. También genera deficiencias de otros elementos esenciales, como son principalmente el fósforo, también de otras bases esenciales o elementos esenciales, que son calcio, magnesio, potasio. La otra propiedad química son las bases intercambiables. Cuando hablamos de bases intercambiables en el suelo, hacemos referencia principalmente a calcio, magnesio y potasio, ¿sí? También está incluido el sodio como una base intercambiable, pero pues para la mayoría de plantas superiores el sodio no es un elemento esencial, ¿sí? También tenemos lo que es la capacidad de intercambio catiónica y la capacidad de intercambio aniónico. Esto mide de cierta manera la despensa en términos de fertilidad natural que llega a tener un suelo, ¿sí? Los suelos de carácter ácido tropical, por lo general, presentan una baja capacidad de intercambio catiónica, ¿sí? O sea que la despensa natural en términos de los nutrientes que se encuentran de forma natural en el suelo para suministrar a los cultivos, pues están en baja concentración. Y por último pasamos al concepto de la nutrición mineral, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de nutrición mineral, una planta para crecer y desarrollarse de manera normal requiere de 17 elementos esenciales. Carbono, hidrógeno y oxígeno están a la cabeza, pero carbono, hidrógeno y oxígeno las plantas los pueden obtener del agua, de la atmósfera, ¿sí? Entonces, después ya tenemos otros elementos que son los cuales nosotros involucramos a partir de los planes de fertilización, que son elementos primarios, como lo son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Este lo dejo en otro color debido a que en suelos tropicales ácidos, pues la dinámica nutricional de fósforo es bastante limitada. Después tenemos elementos secundarios, como lo son calcio, magnesio, azufre,
Y por último tenemos los microelementos, que son los elementos que se concentran en menor contenido con respecto al contenido total de materia seca en una planta. Y estos microelementos son hierro, manganeso, cobre, zinc, cloro, níquel, molibdeno y boro. Pero en síntesis, estos elementos son esenciales, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de planes de fertilización, nos enfocamos principalmente al nitrógeno, al fósforo y al potasio. Y descuidamos elementos secundarios como son calcio, magnesio, azufre, y también descuidamos elementos menores. Dentro de los elementos menores, uno de los más importantes en términos de nutrición para las plantas son principalmente boro y zinc. ¿Sí? Son dos de los elementos más limitantes en términos de productividad agrícola a nivel de elementos menores. Un concepto que yo traigo acá a colación, que es el concepto de las 4R o los 4 requisitos para el adecuado manejo nutricional en los cultivos, según el Instituto Internacional de Plantas, habla que nosotros tenemos que seleccionar de manera adecuada una adecuada fuente de fertilizante, un buen momento en su aplicación. Estos momentos de aplicación están en función de las escalas fenológicas o de las curvas de extracción por parte de cada uno de los cultivos, ¿sí? Según un ciclo productivo, pues los cultivos tienen diferentes exigencias en el ciclo productivo. Hay una parte o en un intervalo de tiempo dentro de ese mismo ciclo pueden tener mayor exigencia hacia nitrógeno, en otro intervalo de tiempo pueden tener una mayor exigencia hacia fósforo y en otro intervalo de tiempo pueden tener una mayor exigencia hacia potasio. ¿Sí? Entonces, digamos que es la fuente, el momento, la dosis se ajusta partiendo de una meta de productividad según niveles de extracción y de absorción, de los cuales vamos a hablar con más claridad a continuación. Y el lugar de aplicación, ¿sí? Cuando nosotros tenemos cultivos densos, como es el caso de pastos, forrajes, cultivos de arroz, la fertilización se puede efectuar al voleo. Cuando nosotros tenemos ya cultivos, digamos, frutales, cultivos de una densidad ya mucho menor, la aplicación de los fertilizantes se debe hacer de manera localizada, ¿sí? Tratando de generar el mayor contacto de superficie del fertilizante con, digamos, el área de suelo ocupada por la raíz. Uso de fertienmiendas. El uso de fertienmiendas puede ser una excelente alternativa para suministrar la totalidad de elementos esenciales y benéficos partiendo de los siguientes factores. Primero que todo, la acidez del suelo, ¿sí? Nosotros, ¿por qué aplicamos enmiendas? Si nosotros tenemos un suelo de carácter ácido, generamos la aplicación de estas enmiendas, ¿sí? Digamos una cal agrícola, una dolomita, una cal viva o un óxido de calcio, una dolomita calcinada, ¿sí? Estos materiales tienen como principal objetivo generar aumentos de pH, ¿sí? O sea, si yo tengo un suelo con un pH 4.5, que es un pH extremadamente ácido, posiblemente en ese pH voy a tener una alta concentración de aluminio de cambio, voy a tener una baja concentración de calcio y magnesio, genero la aplicación de estas enmiendas, de estos correctivos, estas enmiendas me van a generar un aumento de pH, me van a generar cambios de pH, y mediante ese cambio de pH de manera indirecta se va a neutralizar el aluminio de cambio, formando gipsita o trihidróxido de aluminio. Entonces, ese es el objetivo principal de aplicar una enmienda en el suelo, de aplicar una cal, de aplicar una dolomita, entre otros materiales. Para esto es fundamental, digamos, cuando nosotros vamos a hacer nuestros planes de enmiendas, es fundamental contar con herramientas de diagnóstico, ¿sí? Fundamental tener como herramienta de diagnóstico el análisis de suelo, porque el análisis de suelo realmente nos va a decir cuáles son los niveles de acidez que nosotros presentamos en nuestro suelo y qué cantidad de enmienda debemos aplicar y el tipo de enmienda, porque hay una amplia gama de productos en el mercado. La tolerancia de la planta a la acidez. Cuando nosotros hablamos de los principales cultivos de interés agronómico, estos toleran máximo un 20% de saturación de aluminio, ¿sí? Esa saturación de aluminio está en función de la concentración de las bases intercambiables, o sea, la participación que tiene el aluminio dentro del complejo de cambio, ¿sí? Dentro de ese complejo organomineral del suelo. Entonces, dependiendo de ese porcentaje o de esa participación que tenga el aluminio en el complejo de cambio, pues se van a presentar factores adversos para el crecimiento y desarrollo radicular. Se dice que cuando el aluminio, para la mayoría de cultivos de interés agronómico, está por encima de un 20% de saturación, se empiezan a generar problemas o digamos limitantes con respecto al crecimiento y desarrollo de la raíz. Hay algunas plantas que toleran unos porcentajes mayores en términos de saturación de aluminio, pero ¿qué sucede? Resulta que no es solo la saturación de aluminio y cómo el elemento de manera fisiológica
genera factores o fenómenos o condiciones adversas para el crecimiento y desarrollo radicular, sino que también ese aluminio genera deficiencia de otros elementos, como son principalmente el fósforo, se forman precipitados insolubles, se forman fosfatos de aluminio, me genera deficiencias de calcio, me genera deficiencias de magnesio, de azufre, de nitrógeno, de potasio y de otros elementos, ¿sí? Entonces también es la dinámica que genera el aluminio. A mi criterio personal, a mi criterio técnico, a mí no me gusta tener el aluminio en el suelo. Lo ideal es mantener el aluminio en 0% de saturación. Pero para lograr eso tenemos que generar un adecuado plan de enmiendas. La calidad del producto a utilizar. Asegurémonos de que en los productos que vayamos a usar, tanto como enmiendas o fertilizantes, cuenten con las normas del ICONTEC, ¿sí? Las normas del ICONTEC realmente nos aseguran cuál es la calidad y eficiencia de cada uno de los materiales que nosotros vayamos a trabajar. El manejo del producto, hay diferentes manejos, ¿sí? Hay un manejo que se puede hacer a partir del uso de enmiendas, se puede hacer de manera mecanizada, ¿sí? Con una encaladora generando una posterior incorporación del material, pero también el material se puede aplicar a mano, ¿sí? Hay que tener ciertas precauciones con el uso o el manipular estos materiales a mano con la mano porque es que hay unos materiales que generan reacción exotérmica en contacto con el agua, ¿sí? Entonces, pues si generan esa reacción exotérmica, pues pueden generar un efecto abrasivo o un efecto corrosivo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con respecto al uso de algunos materiales, de lo cual vamos a hablar con más detalle a continuación. Materiales usados como enmiendas y oferti-enmiendas. Entonces, se clasifican diferentes materiales. Los principales, o digamos los más comunes, son los carbonatos. Estos carbonatos son principalmente carbonato de calcio, que es la calcita, carbonato de magnesio, que es magnesita, y la dolomita, que es el carbonato doble de calcio y de magnesio. Aquí, ¿qué son estos materiales? Los carbonatos son compuestos de origen mineral, son materiales de origen mineral, ¿sí? Se pasa a una mina, a un yacimiento, digamos, de carbonato de calcio, se genera una trituración, ¿sí? Posterior a ello se genera una molienda fina. Estos materiales, al ser de origen mineral, son materiales de baja solubilidad y la presentación de estos materiales debe ser obligatoriamente en molienda fina, un polvo fino, ¿sí? Después el material se selecciona en una zaranda y se genera el empaque y la comercialización del material. Pero al ser materiales de origen mineral, son materiales de baja reactividad. Los óxidos, ¿cómo se obtienen los óxidos? ¿Sí? Óxidos tenemos principalmente el óxido de calcio, la cal viva, óxido de magnesio y tenemos dolomita calcinada, que es el óxido doble de calcio y magnesio. Para obtener los óxidos se toman los carbonatos de calcio y de magnesio, estos compuestos que son de origen mineral, y se someten a temperaturas comprendidas entre los 850 máximo 1200 grados centígrados. Esto se hace en un horno de calcinación, ¿sí? Cuando se somete el carbonato a este proceso industrial de calcinación, a este proceso térmico, como producto final el material puede llegar a ser hasta 180 veces más soluble o más reactivo que el carbonato, o sea, que el material inicial. Como ejemplo ponemos en este caso dolomita calcinada. Dolomita calcinada es un material que es 180 veces más soluble que la dolomita cruda o carbonato doble de calcio y magnesio. Entonces son procesos industriales bastante interesantes que generan una mayor reactividad o eficiencia de los materiales. Los hidróxidos, ¿qué son los hidróxidos? Los hidróxidos simplemente es tomar los óxidos, ya sean de calcio o de magnesio, y agregarles agua. Cuando entran en contacto con el agua, el material se hidrata y se forma un hidróxido de calcio y de magnesio. En esta reacción, ¿sí? Se genera calor, hay un efecto exotérmico, un efecto de aumento de temperatura, ¿sí? Y ese efecto de aumento de temperatura es lo que genera ese efecto abrasivo, ese efecto corrosivo. Entonces, cuando se vaya a manipular un óxido de calcio, ¿sí? Principalmente lo que es comúnmente llamado como cal viva, cuando se manipula la cal viva, ¿sí? Tener precauciones de usar guantes, de usar un delantal, de usar un tapabocas o usar una careta o una máscara que pues, nos vaya a proteger. Porque si el material queda en contacto con la piel y de pronto el trabajador o el operario está sudando o hay una humedad relativa bastante alta, es bastante probable de que el material pueda llegar a quemar al trabajador. Entonces, tenemos que tener muchas precauciones ahí con el manejo de los óxidos. Los silicatos, ¿qué son los silicatos? Cuando nosotros hablamos de silicatos, están principalmente los silicatos de calcio y de magnesio, ¿sí? Dentro de los silicatos encontramos el silicato de magnesio tipo olivino,
¿sí? Este es un material de excelente reactividad, es un material que es 4 a 5 veces más soluble que una dolomita. También está el silicato de magnesio tipo serpentina. Este es un material que es 2.2 veces más soluble que la dolomita. Es un material, es una muy buena fuente alterna de magnesio. Recordemos que en los suelos tropicales de carácter ácido aquí en Colombia, una de las principales limitantes es la baja concentración de magnesio que nosotros tenemos de los 10 a los 20 centímetros de profundidad. Entonces, esto es una fuente alterna de fertilización magnesio bastante eficiente y es un material bastante económico. Están los silicatos de calcio. Silicatos de calcio hay de dos tipos. Hay un silicato de calcio de origen mineral, que se conoce también como la wollastonita, y hay un silicato de calcio de origen industrial, que es basis slag, ¿sí? Es un material que se obtiene de hornos de arco eléctrico, ¿sí? Es netamente un silicato de calcio de origen industrial. Según Dabnov, que es el principal exponente de silicio hoy día a nivel mundial, él categoriza dentro de las principales fuentes de silicio disponibles para la agricultura a silicato de calcio como el material más eficiente, ¿sí? Por reactividad y por costo. Es un material económico, es un material asequible. Y el silicio, que pues no está involucrado como un elemento esencial, digamos, la planta puede completar su ciclo de vida en ausencia del elemento, pero sí se clasifica como un elemento cuasi esencial, según Emanuel Epstein. ¿Qué es un elemento casi esencial? Es un elemento que es ubicuito en las plantas, es un elemento que es abundante. Y en algunas plantas que son hiperacumuladoras de silicio llegan a acumular hasta el 10%, inclusive en algunos casos contenidos mayores de silicio con respecto al contenido total de materia seca. Acá tenemos la serpentina, estos son compuestos de origen mineral, ¿sí? A pesar de ser compuestos de origen mineral, presentan una mayor solubilidad que los carbonatos de calcio y de magnesio. Efectos benéficos del silicio en las plantas. Cuando nosotros hablamos de silicio, se dice que el silicio participa de manera importante aliviando diferentes tipos de estrés, dentro de los cuales se destaca el estrés abiótico y el estrés biótico. Cuando nosotros hablamos del estrés abiótico, son principalmente el estrés causado por diferentes variables climáticas, en este caso una alta radiación o una alta temperatura, y en la mayoría de los casos las plantas manifiestan estrés principalmente por déficit hídrico. Cuando nosotros hablamos, acá tenemos el corte transversal de una hoja, ¿sí? La primera respuesta de una planta frente a un estrés es el cierre de estomas, ¿sí? Los estomas, aquí tenemos este corte transversal, aquí tenemos la cutícula, ¿sí? Digamos que esto es el haz, ¿sí? La cara superior de la hoja, y este es el embés, la cara inferior de la hoja. Los estomas o la mayor densidad estomática se encuentran principalmente en el embés. Los estomas son poros especializados, ¿sí? Que se encuentran en el embés de la hoja, principalmente en el embés de la hoja, que se encargan del intercambio gaseoso, ¿sí? O sea, ellos permiten la entrada de dióxido de carbono para la fijación del dióxido de carbono, involucrarlo a nivel de ciclo de Calvin, y liberan agua en forma de vapor de agua. ¿Sí? Los estomas son fundamentales para todo el proceso fisiológico y el proceso fotosintético. ¿Qué sucede cuando una planta se estresa? Como las plantas constantemente están con los estomas abiertos, están transpirando, o sea, están perdiendo agua en forma de vapor de agua. Cuando la planta se estresa, las plantas son muy inteligentes, son bastante sabias. Cuando una planta siente que el contenido de humedad en el suelo es bajo, ¿sí? Digamos, cuando hay un contenido de humedad por debajo de capacidad de campo ya cercano a punto de marchitez temporal o permanente, la planta cierra sus estomas, ¿sí? Y al cerrar estomas, pues se trata de evitar la mayor pérdida de agua a través de los estomas. Ella cierra estomas, pero resulta que la planta puede seguir transpirando, ¿sí? A pesar de que ella cierra estomas, la planta puede seguir transpirando a través de la hoja y esta transpiración se conoce como transpiración paraestomatal o transpiración cuticular, ¿sí? Silicio es un elemento que en sí no es constituyente de moléculas esenciales para el crecimiento y desarrollo vegetal, pero sí es un elemento que se bioacumula, ¿sí? Se acumula en forma de fitolito u ópalo biogénico y la acumulación de silicio se da principalmente entre las células epidermales y la cutícula de la hoja. Cuando se acumula el silicio en esta parte genera un mayor grosor de la cutícula y disminuye de manera notoria la transpiración paraestomatal. A nivel de luz y temperatura, cuando, digamos, la planta está siempre sometida a altos niveles de radiación, ¿sí? La luz se comporta como onda, pero también se comporta como partícula. Las partículas de luz son los fotones de luz.
Cuando la energía lumínica es muy fuerte, impactando la hoja, ¿sí? El silicio se acumula, se bioacumula, generando mayor grosor de cutícula, y ese extracto siliconado, que se encuentra en esta parte de acá, ese extracto siliconado, actúa como si fuera un filtro solar, filtrando de manera más eficiente los fotones de luz y dando mayor eficiencia al aparato fotosintético, ¿sí? Recordemos que cuando la planta no transforma la energía lumínica en energía química, hay dos pasos. Uno es fluorescencia, es como si la reflejara, como si reflejara esa luz la planta. Pero cuando no genera esa reflexión de la luz o la energía lumínica se disipa en forma de calor, ¿sí? Y cuando la radiación es muy alta, puede generar esto altas temperaturas y la planta no transforma esa energía lumínica. Y al generar esas altas temperaturas, pues la planta se puede estresar por un exceso de temperatura. Entonces, silicio, al generar una mayor eficiencia del aparato fotosintético, promueve la transformación de energía lumínica en energía química, que es lo que nos interesa a nosotros en la formación de carbohidratos, ¿sí? De azúcares, aminoácidos, ¿sí? Diferentes compuestos que en sí son vitales para el crecimiento y desarrollo vegetal. A nivel biótico, ¿qué hace el silicio? El silicio lo que hace es generar una resistencia y tolerancia al ataque de plagas y enfermedades, ¿sí? Un caso bastante particular que me sucedió en cultivo de cítricos en Caldas, en Viterbo Caldas, resulta que en cítricos uno de los principales patógenos que afecta a este tipo de cultivos es un complejo entre Fusarium y Phytophthora, ¿sí? Es un hongo que ataca a nivel de suelo. Es bastante complejo, como digamos el sitio o el hábitat de este patógeno es el suelo y empieza a infectar la raíz, pues el control químico para este patógeno pues es bastante complejo. Lo que se hace es que se hacen cirugías, o sea, se quita en la base del tronco el tejido infectado, ¿sí? Se hace una cirugía, se quita el tejido infectado, esto se hace con una motosierra, y después se empiezan a generar aplicaciones de fungicidas. Pero para disminuir o digamos para mitigar el avance de la enfermedad es fundamental generar corrección de suelo, ¿sí? Y uno de los efectos que nosotros generamos a nivel de cítricos para disminuir el avance de esta enfermedad fue generar aplicaciones de silicato de calcio en mezcla con sulfato de calcio de origen químico, también conocido como fosfoyeso, ¿sí? Manejamos enmiendas, dosis más o menos aproximadas de 1 tonelada por hectárea, dividiendo esos kilogramos, esos 1000 kilogramos en el número de árboles y generando la aplicación de manera dirigida de la gotera hacia adentro, ¿sí? Y de esta manera logramos disminuir el avance de la enfermedad, ¿sí? Fue bastante provechoso, fue bastante eficiente y pues ya después de unos cuantos meses el cultivo se empieza a recuperar, vuelve nuevamente a regenerar ese tejido que nosotros le quitamos al material con la cirugía, se vuelve a regenerar el cultivo y se vuelven a activar nuevamente los altos niveles de productividad. El yeso, resulta que dentro de los materiales que se usan como enmiendas, uno de los materiales más importantes es el sulfato de calcio o yeso, ¿sí? El yeso es un material que es 250 veces más soluble que carbonato de calcio o que cal agrícola, ¿sí? Y yeso es una excelente fuente alterna de fertilización para suelos tropicales ácidos en temas de calcio y azufre. Es la mejor fuente de calcio para suelos de carácter ácido tropical. ¿Por qué? Porque yeso es un material de alta reactividad, es un material que es 250 veces más soluble que la cal agrícola y me aporta muy buenos contenidos de calcio a bajo costo. A diferencia de las cales de carbonato de calcio y dolomita o de cal agrícola y dolomita, yeso tiene una ventaja y es que yeso, al tratarse de una sal neutra y al tratarse de un sulfato de calcio, el material tiene una alta movilidad a través del perfil, ¿sí? Se puede mover por debajo de los 20 centímetros de profundidad. Cuando nosotros aplicamos una cal agrícola o una dolomita, estos materiales, el efecto correctivo se ve en el punto en el cual el material queda en contacto directo con el suelo, diferente a lo que sucede con yeso. Yo puedo generar aplicaciones de yeso en superficie y él tiene una excelente movilidad. Tenemos que tener cuidado es con las dosis de yeso, ¿sí? Porque así mismo como se puede generar precipitación de aluminio si yo tengo suelos de pronto que ya han sido trabajados, que han tenido algunas aplicaciones de calcio o de cal agrícola o de dolomita o dolomitas calcinadas, también me puede llegar a movilizar algo las bases, entonces una dosis adecuada de yeso me genera efectos bastante positivos. Vamos a mirar cuáles pueden ser esos efectos. Yo genero aplicación de sulfato de calcio en superficie. En contacto con el agua, el material tiende a movilizarse a través de los diferentes horizontes del suelo,
por debajo de los 20 centímetros, dependiendo de la dosis que nosotros vayamos a trabajar. En profundidad se disocia el calcio del sulfato, ¿sí? En presencia siempre de agua. Recordemos que el agua es el solvente universal, ¿sí? De nada me sirve a mí generar aplicaciones de fertilizantes de enmiendas si yo no voy a tener una buena disponibilidad de agua en el suelo. En profundidad, el calcio, digamos, en un suelo de carácter ácido, con altas saturaciones y concentraciones de aluminio, el calcio una vez se disocia del sulfato, intercambia con el aluminio, ¿sí? Se intercambia con el aluminio hacia la fracción soluble, ¿sí? O sea, me envía el aluminio a la fracción soluble y él se queda en la fracción sólida, en el complejo organomineral, en esa fracción coloidal, ¿sí? Me envía el aluminio a la fracción soluble y en la fracción soluble se forman sulfatos de aluminio, que son compuestos no tóxicos. O sea, la ventaja que tiene el yeso en comparación a los carbonatos, a la cal agrícola, a la dolomita, es que el yeso me precipita el aluminio en profundidad, ¿sí? Y me lo saca del sistema de absorción, porque la acidez siempre se tiende a restituir, ¿sí? Cuando hay altas precipitaciones, las precipitaciones que hacen, lavan calcio, lixivian calcio, magnesio, potasio, y ese calcio cuando se lixivia, ese magnesio cuando se lixivia, es sustituido por aluminio y hierro, que son cationes o son elementos que acidifican, generan acidez residual. La aplicación de fertilizantes nitrogenados de origen amoniacal, la mineralización de la materia orgánica, la misma extracción de elementos por parte del cultivo me genera acidez residual. ¿Qué sucede en superficie? La misma situación, calcio se disocia de sulfato en presencia de agua, ¿sí? Y sulfato, si yo tengo un suelo de carácter ácido, pues va a tener predominio principalmente por precipitar el aluminio, ¿sí? Si tenemos concentraciones de magnesio, me ayuda a removilizar el magnesio para efectuar o asegurar que el magnesio pueda establecer el contacto físico con la raíz y generar su posterior absorción. Recordemos que calcio, magnesio y potasio son elementos esenciales y lo mismo sucede para potasio. A esto los brasileños lo llaman la bendita lixiviación, ¿sí? Es un proceso fundamental, es un proceso excelente que se da a nivel químico dentro de los suelos cuando nosotros manejamos el yeso o el sulfato de calcio. Y este material es una sal neutra, es un material que no genera cambios de pH, o sea que yeso es compatible con muchos fertilizantes. Solubilidad de algunas enmiendas y fertilizantes. Aquí tenemos algunos materiales, tenemos por decir algo, no vamos a hablar de todos, pero pues vamos a hablar de algunos. Tenemos los materiales, tenemos la solubilidad en pH 7 a 25 grados centígrados, los litros para solubilizar 1 kilogramo de material y los milímetros de agua lluvia necesarios para solubilizar 1 tonelada por hectárea, dando una eficiencia del 50%. Para el caso de carbonato de calcio, la cal agrícola y dolomita, estos materiales son de origen mineral, recordemos, son de baja solubilidad. La solubilidad es de 0.013 gramos por litro para la calcita o para la cal agrícola. Y en una condición de pH 7 se requieren 15.384 milímetros de agua lluvia para hacer reaccionar 1 tonelada de cal agrícola o de carbonato de calcio, ¿sí? Por eso es que estos materiales, los de baja solubilidad, como es el caso de carbonatos y algunos silicatos, principalmente de magnesio, este bloque de acá, su uso se restringe principalmente a suelos de carácter ácido, suelos con pHs inferiores a 5.5, ¿sí? A medida que el pH es más ácido, ¿sí? A medida que el pH es menor, pues el material va a requerir menor cantidad de agua. Entonces ahí es donde nosotros podemos trabajar esos materiales, pero en un pH cercano a 7 no es eficiente trabajar en materiales de tan baja reactividad. Después tenemos los silicatos de calcio, este es de origen industrial, vean que en una condición pH 7 requiere menor cantidad de agua, pero pues en una condición de acidez la cantidad de agua va a ser mucho menor en comparación a la que se está requiriendo en este caso. Dolomita calcinada requiere muy bajos contenidos de agua, lo mismo yeso y fosfoyeso, este es de origen químico, es un subproducto de la elaboración de fertilizantes fosfóricos hidrosolubles, es un subproducto de la fabricación de ácido fosfórico. Y pues vean la reactividad tan interesante en una condición de pH 7, porque en una condición de acidez la cantidad de agua puede ser menor, ¿sí? Pero es un material de excelente reactividad. Y ya pasamos aquí a fertilizantes, sulfatos de magnesio, nitratos de calcio. Observen que esto es un material ya mucho más soluble, ¿sí? Y esto es lo que nosotros clasificamos como fertienmiendas, ¿sí? Estos materiales, que son materiales que tienen procesos industriales, ¿sí? Que son materiales de alta reactividad, de alta solubilidad, pues son materiales que nosotros no solo los categorizamos como materiales correctivos, o sea, que van a tener como objetivo principal la corrección del aluminio de cambio, generar aumentos de pH, sino que son materiales que también me van a generar aportes de calcio y de magnesio,
como elementos esenciales y también algunos casos de fósforo y de azufre, ¿sí? Entonces son materiales bastante interesantes que no solo generan la corrección, sino que generan un efecto nutricional. Hay que tener una claridad y es que a nivel de fertilización, ¿sí? Muchas casas comerciales y muchos técnicos eh, asemejan la idea de que el mejor fertilizante es el que es más soluble, ¿sí? Resulta que nosotros tenemos un régimen de lluvias bimodal, o sea, unos meses en el año, una precipitación bastante marcada. Si por decir algo yo estoy en un cultivo de cítricos, o estoy en un cultivo de palma, o estoy en un cultivo de aguacate, y genero mi ciclo de fertilización, ¿sí? Y si posterior a ese ciclo de fertilización, puede ser ese mismo día o al siguiente día, tengo una precipitación, puede ser perfectamente de 100 milímetros en unas cuantas horas, es bastante probable que si el fertilizante era altamente soluble, pues lo pierda la mayoría de este fertilizante por escorrentía superficial, ¿sí? O por lixiviación. Entonces, tenemos que tener claridad de que el mejor fertilizante no siempre es el más soluble, dependiendo del objetivo. Si el objetivo es para un fertirriego, pues por obvias razones sí tenemos que buscar una alta solubilidad. Pero si es para un ciclo de aplicación edáfica, pues ya tendríamos que tener ciertas precauciones. Experiencias en el uso adecuado de enmiendas y fertienmiendas en suelos de carácter ácido. Aquí nosotros tenemos para el caso de Cerrado Brasileño 34 días sin lluvia en el estado de Paraná. Esto fue en enero de 2019. Observemos un suelo sin la aplicación de enmiendas. Observen cuál es la condición de estrés del cultivo, ¿sí? En comparación a un suelo al cual sí se ha generado la aplicación de enmiendas, sí se ha generado la corrección de esos niveles de acidez. Cuando yo genero la corrección de acidez a partir del uso de enmiendas, potencializo el crecimiento y desarrollo radicular, ¿sí? Cuando yo tengo una raíz fuerte, una raíz sana, aseguro de que la planta pues me va a generar una mayor absorción de agua y de nutrientes minerales, va a poder explorar mucho más en profundidad el suelo, siempre y cuando nosotros hayamos corregido esas limitantes químicas que son los pHs extremadamente ácidos y las altas concentraciones de aluminio y hierro de cambio. Miremos este caso para el uso de yesos. Esto es sin la aplicación de yesos, esto es cultivo de maíz en clima cálido. Miren el desarrollo radicular sin la aplicación de yeso. Ya con una aplicación moderada de yeso, observen cómo aumenta el volumen de raíces y con una aplicación adecuada de yeso en profundidad, cómo se superan esas limitantes químicas. Y observen el crecimiento y desarrollo radicular que presenta el cultivo cuando nosotros manejamos de manera adecuada el yeso. Este es el caso, este es un cultivo de maíz en llanos orientales, suelos oxisoles, suelos desaturados con altas concentraciones de aluminio de cambio, suelos infértiles con respecto a la concentración de elementos esenciales, ¿sí? Suelos con niveles de extremada acidez. Y este es el crecimiento y desarrollo generando una aplicación de tan solo 2 toneladas por hectárea de dolomita. Crecimiento y desarrollo de cultivo de maíz a los 35 días después de la siembra. Y esto es el mismo cultivo de maíz, la misma finca, pero generando una aplicación más fuerte de enmiendas, trabajando dolomitas calcinadas, que es óxido doble de calcio y magnesio, trabajando un yeso, trabajando silicatos de magnesio, materiales de mayor reactividad y en dosis realmente ideales, las dosis idóneas para nosotros corregir de manera directa o total o parcial el aluminio de cambio. Y estas son las diferencias en crecimiento y desarrollo. Observen acá también para cultivos de banano, cuando generamos las aplicaciones de yeso, cómo se genera el crecimiento y desarrollo de las raíces, raíces totalmente sanas, raíces viables en dinámica nutricional. ¿Sí? Observemos esta otra fotografía, cómo en este canal de drenaje se pueden observar las raíces sanas, y esto es gracias al uso de yeso o de sulfato de calcio. Factores relevantes en la nutrición para lograr alta calidad de productividad, como los mencioné anteriormente, pues yo me enfoco siempre en los 4 requisitos del Instituto Internacional de Nutrición de Plantas, en donde seleccionamos una adecuada fuente. Como fuentes fertilizantes hay varias, están fosfatos monoamónicos, diamónicos como principales fuentes de fertilización fosfórica. Recordemos que un fosfato monoamónico es más eficiente que un fosfato diamónico en un suelo de carácter ácido. Sí, también la concentración de fósforo es mayor y recordemos que la planta toma el fósforo es por gradiente de concentración. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar que los fertilizantes fosfóricos pues tengan una alta concentración de fósforo. Como fuentes de potasio está principalmente el cloruro de potasio, es una fuente bastante interesante, es una fuente económica y con altísimas concentraciones de potasio, 60% de potasio. Están las ureas, bueno, digamos que la urea tiene una limitante y es que ella se tiende a volatilizar, por eso es fundamental a veces incorporar la urea cuando lo trabajamos como fertilizante fuente nitrogenada
O hay algunas estrategias interesantes, tecnologías de algunas casas comerciales que recubren la urea con aditamentos que disminuyen esas tasas de volatilización o de solubilidad. Sulfatos de amonio. El sulfato de amonio a mí me gusta, es un excelente fertilizante. Es un fertilizante nitrogenado con 21% de nitrógeno, 24% de azufre. Tiene una altísima concentración de azufre, es un fertilizante bastante económico y es un fertilizante que a diferencia de la urea no tiene altas tasas de volatilización. Generan acidez residual. Los fertilizantes nitrogenados de origen amoniacal generan acidez residual, pero es que nosotros neutralizamos esa acidez. Todos los factores que generan acidez los tenemos que neutralizar a partir de un plan de enmiendas. En suelos de carácter ácido tropical, el plan de enmiendas es casi o más importante que los mismos planes de fertilización. Y están otros fertilizantes, digamos, para el caso de fertilizantes menores, aquí tenemos el borato sódico o el bórax, que tiene 15.2 de 15 a 18% de boro. Y tenemos sulfato de zinc, que tiene 22.5% de zinc. Estas son las principales fuentes de boro y de zinc que se trabajan principalmente en cultivos tropicales. Cuando hablamos de la dosis, recordemos lo que hemos hablado, la dosis está en función de la absorción y la extracción. La absorción es lo que requiere una planta para formar todas sus estructuras vegetales y la extracción es lo que requiere una planta de cada uno de los elementos esenciales para formar el órgano de interés agronómico. Y esas dosis están en función de una meta de productividad, ¿sí? Siempre en una meta de producción. Si nosotros queremos apuntar al máximo potencial genéticamente productivo o el 90% del máximo potencial genéticamente productivo, pues tenemos que adecuar una dosis de fertilización, ¿sí? O una dosis dentro de nuestros planes de fertilización. Pero esas dosis se tienen que adecuar dependiendo de herramientas de diagnóstico. O sea, tenemos que hacer un diagnóstico previo, superar limitantes físicas, químicas y biológicas y después sí partir de nuestro plan de fertilización. El lugar o el sitio de aplicación, ¿sí? Ahí se puede aplicar en banda, se puede aplicar al voleo, ¿sí? O se puede aplicar, pero digamos que cuando nosotros tenemos, como lo mencioné anteriormente, cultivos de bajas densidades, digamos, en el caso de frutales, lo ideal es aplicarlo de manera localizada, localizar el fertilizante en donde pueda estar en mayor contacto directo los elementos que aportan ese fertilizante con la rizósfera o la porción de suelo ocupada por la raíz. Y el tiempo, resulta que varios cultivos tienen diferentes etapas fenológicas, diferentes escalas fenológicas en donde requieren de X o Y elemento en mayor o menor concentración. Entonces, tenemos que conocer nuestro cultivo, conocer el crecimiento y desarrollo del cultivo y con base en ese conocimiento adecuamos los planes de fertilización. Mezclas físicas de fertilizantes simples. Esto es una excelente alternativa, digamos, o una estrategia para digamos, como de cierta manera, evitar los altos costos de los fertilizantes, principalmente los de mezclas químicas, ¿sí? Aquí hay un ejercicio, digamos, bueno, acá hay una mayor proporción de cloruro de potasio en esta mezcla física que está haciendo. Esto es una mezcla física de cloruro de potasio con sulfato de magnesio y fosfatos diamónicos, ¿sí? Pero por decir algo, a modo de ejemplo, yo tomo 100 kilogramos de MAP, fosfato monoamónico, que tiene este grado, 11% de nitrógeno, 52% de fósforo. El costo de este fertilizante es de 95.000 pesos. Lo mezclo con 100 kilogramos de urea, que tiene 46% de nitrógeno, el costo de la urea es 79.000 pesos. Y eso adicional lo mezclo también con 100 kilogramos de cloruro de potasio, ¿sí? Con 60% de potasio, de K2O. El costo de este bulto es de 79.000 pesos, bultos de 50 kilos. Determino el grado de esta mezcla, o sea, cuando yo genero esta mezcla, son 300 kilogramos de mezcla, pero esta mezcla o este nuevo fertilizante, esto es un nuevo fertilizante, ¿sí? Y uno puede calcularle el nuevo grado a la mezcla de todas estas materias primas, ¿sí? 300 kilogramos de mezcla para el caso de fósforo, me aporta 52 kilogramos de fósforo, en 100 kilogramos de mezcla obtengo 17.3 kilogramos de fósforo. Para el caso de nitrógeno, los 300 kilogramos de mezcla me aportan 57 kilogramos de nitrógeno. En 100 kilogramos de mezcla obtengo 19 kilogramos de nitrógeno, ¿sí? Recuerden que el grado es por cada 100 kilogramos, es el porcentaje del elemento. Para el caso de potasio, 300 kilogramos de mezcla me aportan 60 kilogramos de potasio como K2O. 100 kilogramos de mezcla me aportan 20 kilogramos de potasio. O sea que el grado de esta mezcla, de este nuevo fertilizante, sería un grado 19, 17, 20 y el costo sería de 84.000 pesos. Versus un triple 15 mezcla química, ¿sí? Que el costo es 89.000 pesos. O sea, aquí tenemos un ahorro de 5.000 pesos por saco de 50 kilos, pero también hay un ahorro y es que
un triple 15 tiene 15 de nitrógeno, 15 fósforo, 15 potasio. Con esta mezcla de acá, nosotros estamos generando un grado 19, 17, 20. O sea, estamos aportando mayor contenido de los elementos de nitrógeno, fósforo y potasio. 19 de nitrógeno, 17 de fósforo y 20 de potasio. O sea que ahí también hay un ahorro. ¿Sí? Y ese ahorro se da de la siguiente manera. Por cada 20 bultos de mezcla física, o sea, una tonelada, se ahorra en promedio 100.000 pesos. ¿Sí? O sea, en términos económicos, en comparación, un grado de esta mezcla física versus un grado de mezcla química triple 15. Y se genera la aplicación adicional dentro de una tonelada, ¿no? Y se genera la aplicación adicional de 40 kilogramos de nitrógeno, 20 kilogramos de fósforo, 50 kilogramos de calcio, lo cual significa 4 bultos de un fertilizante grado 20, 10, 25, ¿sí? Que esto puede ser más o menos 255.000 pesos el costo de un fertilizante de mezcla física de este grado, pero inclusive puede ser el ahorro mayor. Y digamos que el ahorro total por tonelada puede ser de 355.000 pesos. Entonces, estas son estrategias, son alternativas que ustedes pueden tener a nivel de fertilización, manejar fertilizantes simples. Y ya para concluir, se dice que el uso de enmiendas no solo se debe tratar desde el punto de vista correctivo respecto a la neutralización de la acidez intercambiable, sino que además se debe tener en cuenta como material fertilizante con el aporte de elementos esenciales, calcio, magnesio, fósforo y azufre, y benéficos como lo es el silicio. El diseño de planes de mejoramiento químico de suelos mediante la aplicación de enmiendas debe ser específico según herramientas de diagnóstico, o sea, análisis de suelos. Y se debe buscar efectos correctivos y nutricionales, ¿sí? Buscar los dos. O sea, cuando nosotros hagamos un plan de enmiendas, mezclemos varios materiales y tratemos de apuntarle a varios objetivos, no solo la corrección de la acidez. Y el uso de fertienmiendas es la mejor alternativa para poder expresar el máximo potencial productivo en cultivos establecidos bajo condiciones tropicales ácidas. Y por último, todos los cultivos, sin excepción, requieren de un balance nutricional según sus niveles de absorción y extracción. Y este no se puede lograr a través de fórmulas estandarizadas, o sea, fórmulas ya generalizadas a nivel de fertilización mezcla química, ¿sí? Porque cada sistema de producción requiere un plan de fertilización y enmiendas diseñados según sus requerimientos y condiciones edáficas. O sea, yo no puedo balancear con un triple 15 la demanda nutricional en un cultivo, digamos, cítricos, cuando él va a extraer diferentes concentraciones de nitrógeno, diferentes de fósforo y diferentes de potasio. No extrae la misma cantidad de cada uno de estos elementos. Entonces, tenemos que hacer el balance nutricional. Muchas gracias. Si tienen preguntas, damos el espacio para la sesión de preguntas. Silencio, por favor. Sí, muy buenas. Gracias, ingeniero David Fernando. Aquí tenemos unas preguntas, por favor, para que ya me las están pasando en este momento. Mientras tanto, pues cabe recordar que nos sigan en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, y adicionalmente todas las charlas que estamos dando o que se están realizando en este ciclo de capacitaciones de Umata Capacita están siendo colgadas en nuestro canal de YouTube como Umata Barranca Bermeja. ¿Sí? Entonces aquí tenemos unas preguntas. Comenzamos con la primera. Dice, ¿con qué enmiendas puedo generar un efecto fertilizante y qué elementos puedo aportar? Le repito, ingeniero, ¿con qué enmiendas puedo generar un Sí, efecto señor. fertilizante y qué elementos puedo aportar? Sí, bueno, digamos que las principales enmiendas que generan un efecto fertilizante son los materiales que tienen procesos industriales, ¿sí? Como es el caso de óxidos de calcio y de magnesio, silicatos térmicos de calcio y de magnesio. También está, bueno, yeso, que es una enmienda mineral, pero pues es un material que es 200 veces más soluble que un carbonato de calcio. Entonces, digamos que principalmente son estos materiales los que tienen esos procesos industriales, ¿sí? La cal viva, dolomita calcinada, yeso, fosfoyeso, silicato de calcio tipo basis slag, ¿sí? Esos son los principales enmiendas que tienen ese efecto nutricional. Ingeniero, tenemos otra pregunta. Aquí dice, ¿es posible que todos estos elementos los podamos encontrar en los abonos orgánicos?
Dice, ¿es Eh, posible que todos estos elementos sí, podamos se pueden encontrar encontrar. ahora? Se pueden Ajá. encontrar, o sea, están en los abonos orgánicos, se pueden encontrar en los abonos orgánicos, pero la concentración es muy baja, ¿sí? O sea, para nosotros suplir la demanda nutricional de un cultivo única y exclusivamente a partir de abonos orgánicos es bastante complicado, ¿sí? Tendríamos que aplicar cantidades muy altas. Y otro tema es que el uso de materias orgánicas debe hacerse con cuidado, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos materias orgánicas de origen animal, estas materias orgánicas de origen animal tienen una alta concentración de sales, ¿sí? Y tendemos, si generamos una aplicación muy fuerte de estos materiales, tendemos a generar procesos de salinización en los suelos. Entonces hay que tener cuidado con esto y pues pueden tener los elementos, pero no en la concentración que requieran la mayoría de cultivos. Y todo es de acuerdo a las cantidades, claro que sí. Ingeniero, tenemos una pregunta, dice, ¿el sulfato de calcio es tan soluble que se puede usar como fertilizante a corto tiempo? Sí, claro. Pues digamos que el sulfato de calcio no está en función del tiempo, está en función de las lluvias, ¿sí? Para yo solubilizar una tonelada de sulfato de calcio por hectárea requiere un promedio de 80 milímetros de agua lluvia acumulados, ¿sí? Entonces yo perfectamente, o sea, así como pueden pasar 2 semanas sin precipitación, pues el material va a estar activo en el suelo, ¿sí? No se va a reaccionar, no va a solubilizarse, pero digamos, yo puede también que tengan en el otro escenario, aplico el material y ese mismo día o al siguiente día tuve una precipitación de 80 milímetros. En un día reaccionó el material sin ningún problema. Creo que tiene el micrófono Ah, apagado. sí, señor. Gracias, gracias, gracias. Listo. Otra pregunta del público, a ver, dice el señor Raúl Osorio, Sí. ¿qué concepto tiene el abono Paz del Río? El abono Paz del Río es una mezcla de escoria negra con escoria blanca. Es un subproducto de la fabricación de acero, ¿sí? En horno de arco eléctrico de siderúrgica. Es un material que tiene buena reactividad, inclusive pues el material o la roca, el material de acero que se utiliza en el proceso Thomas, es un material que tiene altos contenidos de fósforo, ¿sí? Entonces termina formando un material que tiene unos contenidos de fósforo, que es un fósforo citrosoluble. Pero entonces digamos que la desventaja que tiene el material, la principal desventaja que tiene el material es que termina con altísimas concentraciones de hierro, ¿sí? Y la mayoría de suelos tropicales de carácter ácido, el hierro en altas concentraciones es un elemento que pasa a ser fitotóxico, ¿sí? Y genera la misma dinámica, una dinámica similar a la que genera el aluminio en las plantas. Entonces hay que tener ciertas precauciones con el uso de este tipo de escorias, porque es una mezcla de escoria blanca con escoria negra y también el tema de metales pesados, ¿sí? Pues al tratarse de una escoria, un subproducto de la fabricación de acero, pues es un material con altos contenidos de metales pesados. Pero pues igual es un material que reacciona como enmienda. Bien, ingeniero, dice aquí, para el manejo de hongos en cítricos usabas silicato de calcio más sulfato de magnesio. No, silicato de calcio más sulfato de calcio, más yeso. Yo trabajé una mezcla que era 50% silicato de calcio de origen industrial, escoria blanca, basis slag. Este sí, no trabajamos escoria negra, ¿sí? En este caso sí no trabajamos escoria negra, más 50% sulfato de calcio, pero fosfoyeso, sulfato de calcio de origen industrial, de origen químico. ¿Cuál sería la enmienda y el manejo de la misma para un cultivo de palma con una saturación de aluminio mayor al 50%, cultivos sembrados en suelos de topografía ondulada? A ver, bueno, digamos para cultivo de palma, pues tendríamos que mirar más variables, ¿no? Pero con una saturación de 50% de aluminio, podríamos hablar en términos de carbonatos, de cal agrícola y dolomita. Pues a mí me gusta, cuando trabajo carbonatos, me gusta hacer mezcla cal agrícola, dolomita y yeso, o dolomita y yeso, ¿sí? Si no se trabaja yeso, no se puede generar la movilidad o la neutralización en profundidad del aluminio de cambio. O sea, es como si yo aplico solo una dolomita en superficie, genero el efecto correctivo solo 5 centímetros de profundidad.
Pero cuando hablamos de esta saturación de aluminio, pues tendríamos que ver otras variables, pero podríamos hablar del orden más o menos de unas 4 a 6 toneladas por hectárea de dolomita en mezcla con yeso. Ya tendríamos que mirar la proporción de una con respecto a la otra, dolomita con respecto a yeso. Si hablamos de fertienmiendas, digamos dolomita calcinada o una mezcla de dolomita calcinada con silicatos de calcio, silicatos de magnesio, también un yeso, podríamos hablar del orden de 1 a 2 toneladas por hectárea. ¿Sí? Y la ventaja de la segunda es que generamos también un efecto nutricional mucho más rápido que el que generaría una dolomita. De acuerdo, ingeniero. Le hacemos la última pregunta. Hay bastantes preguntas, pero yo creo que se las vamos a tener que transferir a usted. Perfecto, Aquí sería. una de la señora Clarita Martínez dice, ¿qué plan se maneja para una fertilización de pastos para este tipo de suelos ácidos? A ver, en pastos es fundamental manejar bien el nitrógeno, ¿sí? A mí me gusta trabajar a nivel de enmienda, me gusta trabajar mucho yeso. El yeso es fundamental trabajarlo en pastos. Digamos una mezcla yeso con silicato de magnesio, que son materias primas de bajo costo. Trabajarlos en una dosis dependiendo de la rotación que se haga de los potreros o de los lotes, trabajar en función de la rotación las dosis en el año, pero digamos como materiales trabajar principalmente yeso y silicato de magnesio. Puede ser una dosis que fluctúe de 1 a 1,5 toneladas por hectárea, ¿sí? O ya si tenemos un objetivo mayor o teniendo herramientas de diagnóstico, pues ajustamos dosis, pueden ser mayores o pueden ser menores. Y en términos de fertilización, los pastos son muy ávidos por nitrógeno y azufre. Entonces, un excelente fertilizante para nutrición en pastos es sulfato de amonio, que es un fertilizante de bajo costo, se puede aplicar al boleo, no genera procesos de volatilización, y también adicionar algo de fósforo. Los pastos responden bien a aplicaciones de roca fosfórica, pero cuando manejamos rocas fosfóricas, estas reaccionan bien con dosis superiores a los 800 kilogramos por hectárea, generando efecto nutricional, ¿no? Si trabajamos una dosis menor, no vamos a ver efecto nutricional. Si no queremos trabajar roca fosfórica, pues trabajamos un fosfato monoamónico. ¿Sí? O sea, podemos hacer una mezcla, sulfato de amonio, fosfato monoamónico y cloruro de potasio. Pero la principal participación, la proporción más grande debe ser con respecto a nitrógeno, o sea, la fuente de sulfato de amonio, para generar crecimiento y desarrollo en el pasto. Perfecto, doctor. Ingeniero, perdón. No me resta más sino darle las gracias, ingeniero David, por Muchas este gracias para espacio. ustedes. A nuestra audiencia le pido, pues, le pedimos, le vamos a transferir este resto de preguntas para el Me ingeniero pregunto. David. Sí, Claro, señor. sí, señor. Por favor, lo dejo que se despida, por favor, usted. Muchísimas gracias para todos, muchas gracias para todos los asistentes, los participantes, por su tiempo y por la invitación. Y pues esperemos que podamos seguir en nuevos eventos a futuro, nos podamos encontrar nuevamente. Claro que sí, ingeniero. Gracias a usted por todo esta atención que nos ha brindado. Excelente charla. Tenemos más de 15 preguntas, pero tenemos que, por cuestiones de tiempo, es corto. De igual manera, pues, recordarle a las personas que para el próximo miércoles 21 de octubre ya tenemos un tema completamente diferente. Tenemos el tema sobre porcicultura, que es la implementación de buenas prácticas de granjas porcinas y manejo sanitario contra la Escherichia coli en núcleos productivos porcinos. Cabe resaltar nuevamente que nos sigan en nuestras redes sociales. Esta charla queda colgada en nuestro canal de YouTube más o menos mañana. Y bueno, que nos sigan asistiendo, que podamos seguir enriqueciendo este espacio de capacitaciones para que ustedes puedan ilustrarse o capacitarse mucho más. Entonces, ingeniero David, mil gracias por todo y bueno, chao a nuestra teleaudiencia. Hasta luego. Muchas gracias para todos, hasta luego, feliz noche. Vale, gracias.